Paz, queridos hermanos, hoy día vamos a conocer definitivamente cuál es la posición correcta respecto de las naturalezas del hombre. Si es que son tres naturalezas o son dos. Por un lado tenemos el tricotomismo y por el otro lado tenemos el dicotomismo. Acompáñame en estos siguientes minutos. Partamos primero analizando el tricotomismo, es decir, las tres naturalezas del hombre, alma, cuerpo y espíritu. Uno de los versículos que más se usa para defender esta posición es Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Otro versículo que también se usa es 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que enseña que el Dios de paz los conserve por completo, alma, cuerpo y espíritu, irreprochables hasta la segunda venida de Cristo. Y de esta misma manera hay muchos versículos que sustentan que el hombre tiene tres partes. Ahora bien, el motivo de este video no es analizar versículo a versículo, palabra por palabra, el argumento, sino que más bien a partir de varios textos hacer conclusiones generales. Y desde esta perspectiva, tengo que señalar que si estás dispuesto a defender el tricotomismo, también tendrías que estar dispuesto a defender el tetratomismo o el pentatomismo, es decir, 4 o 5 partes de un hombre o seguir dividiendo la parte inmaterial del hombre en muchas más. Esto básicamente porque la palabra de Dios utiliza muchos términos y muchos conceptos para abordar o tratar la parte inmaterial del hombre. A continuación te presento algunos argumentos. Lucas 10:27 enseña que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Todos estos conceptos abordan la parte inmaterial del hombre. Y no tenemos solamente tres conceptos, sino que aquí tenemos 4. Y de la misma manera no se usa en estos conceptos la palabra espíritu. Si es que la sumáramos, ya tendríamos 5 partes. Y desde esa perspectiva tenemos muchos conceptos y terminología que lo que hace es definir la parte inmaterial del hombre, pero con conceptos diferentes. Por ejemplo, en el caso del corazón, sabemos que de él provienen los buenos y los malos pensamientos. Pero también sabemos que el texto bíblico no se refiere al corazón que tenemos en nuestro cuerpo, el cual bombea sangre a todo nuestro organismo, sino más bien se utiliza el término corazón para definir la parte invisible del hombre. Como vemos, escrituralmente esta palabra es diferente a las anteriores, pero sigue abordando la parte inmaterial. Ahora, tampoco podemos hacer una separación entre el espíritu y el alma y señalar que el espíritu es el que tiene relación con Dios y que en el alma se encuentra la voluntad, el intelecto y las emociones. Esto por 2 razones fundamentales. La primera es que esta definición del alma no proviene del texto bíblico, sino que más bien proviene del campo de la psicología. Y como tal, es un argumento que no se fundamenta en las escrituras y por lo tanto no lo podemos considerar. De hecho, la palabra de Dios enseña que uno de los frutos del espíritu es el gozo, y el gozo como tal es una emoción que no se encuentra en el alma. Eso lo enseña la Biblia. Pero si quisiéramos separar el alma del espíritu, tendríamos que buscar otra definición, porque en este caso, en el espíritu sí se encuentran emociones. Esta aparente contradicción elimina de manera absoluta la separación que hace la psicología entre el alma y el espíritu. Tú jamás te vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que el texto haga una diferencia entre el alma y el espíritu o que una de las dos tenga funciones diferentes en relación a la otra. De hecho, lo que el texto intenta enseñar es que se van utilizando términos de manera alternada, tanto fuerza, mente, corazón, espíritu, alma, etc., simplemente para resaltar la parte interior del ser humano. Revisemos un par de pasajes más. En el caso de 2 de Corintios 4:16 enseña que el hombre exterior se va desgastando, mientras que el interior se renueva día a día. Este versículo explica 2 naturalezas del hombre, una interior y otra exterior, o
material o inmaterial. Ahora revisemos tanto la palabra espíritu y alma en su idioma original, que es en el griego. Para el caso de espíritu, el texto bíblico utiliza la palabra neuma y para el alma se utiliza la palabra psique. Ambas ramas del conocimiento, tanto la neumatología como la psicología, lo que hacen es estudiar la parte interior del hombre. Y particularmente en el caso de la psicología, sabemos que este campo del saber, por lo general, se opone o quiere ir más allá del texto bíblico, haciendo diferencias entre alma y espíritu que el texto bíblico no enseña y que de hecho son incomprobables y especulativas. No podemos decir que existe un límite o un borde en el alma y que a partir de ese borde comienza la parte espiritual. Aquello es un argumento especulativo y no se puede demostrar con ninguna evidencia que sea fehaciente. Para finalizar, me gustaría señalar que toda la terminología que utiliza el texto bíblico para hablar de la parte inmaterial del hombre se reduce o descansa en la creación de Dios. Génesis 2:7 enseña que Jehová Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay otros textos y otras versiones que dicen que fue el hombre alma viviente. De manera que el hombre en su ser completo solamente necesita el cuerpo y el aliento de vida. Aliento de vida o parte inmaterial que durante todo el texto bíblico va siendo enseñado o abordado con diferentes conceptos. Esta es la posición histórica que ha defendido siempre la fe reformada.